Disculpen, buenas noches. Mi nombre es Gerardo Sosa, aquí estamos en Eternidad y Corazón. Damos gloria y honra al que vive, al Rey de los cielos, ¿cierto? Al que murió y resucitó, venció la tumba, rompió la estructura de la muerte que nos tenía esclavos y en temor y nos dio vida eterna, ¿cierto? Y acá estamos, ¿cierto? Acá estamos haciendo que su presencia manifieste en nuestras vidas sus propósitos eternos. En cada uno de ustedes también está la acción poderosa del Espíritu en el interior del hombre. Ese es el lugar que Él eligió habitar aquí entre nosotros y en nosotros, mejor dicho, no entre nosotros, en nosotros. ¿Sí? Antes era Dios por nosotros, antes Dios peleaba por su pueblo Israel, abría los mares, ¿cierto? Ocurría todas las cosas que ocurrían, todos los portentos, los milagros que vivieron por allá el pueblo de Israel. Después era Dios entre nosotros, era cuando vino Jesucristo, ¿eh? ¿Sí? Que se hizo llamar Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Eso está en Isaías 17, no, en Isaías 7:14. ¿Sí? Y cuando Cristo resucita, por una obra del Espíritu en nuestras vidas y en tu vida, vos que me estás escuchando, ¿cierto? Cristo viene a habitar tu interior y es Dios en nosotros, ¿cierto? Es muy importante. Y estamos entendiendo un poquito lo que es justicia de Dios y las obras de justicia del hombre. Estamos viendo el libro de Romanos, ¿sí? Un libro que hay que ver verdaderamente lo que está tratando, lo que está hablando. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás vos? Que Dios bendiga a tu familia, tu gente, tu barrio, ese lugar, compañero de trabajo. Mandale un gran saludo a Pablo y toda su gente ahí en Mar del Plata, ¿cierto? A todos los chicos, a Luquitas Núñez, a todos, a Cristian Céspedes, cuánta gente amiga ahí, mandale un gran saludo a Pupi, ¿sí? Que Dios te bendiga, Darío. Y estamos hablando un poco, mi amigo, de lo que es la carta, el libro de los Romanos. En este caso, el capítulo 5. Estamos entendiendo un poco, ¿cierto?, lo que es el hombre sin Dios. Desde Romanos capítulo 1 al capítulo 7 es el judío. El apóstol Pablo hablaba del judío sin Dios, ¿sí? Y después del capítulo 8 cambia, porque ahí ya viene el Espíritu, ¿cierto? Hacer una obra, hacer una obra en mi vida y en tu vida. Nosotros que éramos pecadores, que éramos, estábamos en una rebelión contra el Padre por no reconocer a su Hijo Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Hoy apoyamos nuestra fe en esa gracia, en ese Hijo, que aunque nosotros cometemos pecado, tenemos errores, ¿cierto? Hoy tenemos un abogado delante del Padre que es Jesucristo, en el cual nosotros le pedimos perdón y Él nos limpia de toda maldad. Se produce ese arrepentimiento. El arrepentimiento no es un momento en una iglesia donde vos llorás porque te duele algo, no. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento en el cual la persona se goza porque Dios vino a salvarte. Lo que era imposible para el hombre, hoy es posible para Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el cual estamos hablando, el cual estamos dando la buena nueva. ¿Y en qué, cómo viene este mensaje? Viene a través de la locura de la predicación, de lo que estamos haciendo nosotros, comunicando, ¿sí? Damos gracias a Dios por todos aquellos que comunican el mensaje. En este caso, yo desde mi hogar, ¿cierto? Tratamos y le pedimos al Señor,
su gracia para poder explicar algunas cosas fundamentales de la palabra. Así que vos la escuches y cuando vos escuchás, el Espíritu Santo va haciendo una obra en tu vida y vos vas bendiciendo tu familia, ¿cierto? Dios va bendiciendo tu familia a través tuyo, tu barrio, tu casa. ¿eh? Hay un pedido, hay una petición delante del Padre, ¿cierto? Y ahí vos empezás a ser ministrado por el Señor, ¿cierto? Y Él comienza a manifestarse en tu vida. Tal vez ya de hace tiempo, ¿cierto? Tal vez tu madre, tu hermano, alguien te ha hablado del Señor, ¿cierto? Acá vamos a hablar un poco lo que es la fe, ¿cierto? Y hay algo que tenés que entender, que la fe por sí sola no salva. Lo que sí salva es cuando vos ponés la fe en esta gracia, gracia, ¿qué es lo que viste cuando por ahí el cura, el pastor te habla de gracia? Bueno, la gracia es Jesucristo, es la persona de Jesucristo, ¿sabes? Esa es la gracia de Dios por la cual nos salva. Cuando nosotros apoyamos nuestra fe, nuestro creer en aquellos que no vimos. Nosotros no lo vimos a Jesucristo morir en la cruz, pero nosotros por fe aceptamos esta verdad que viene a través de la predicación, ¿sí? Y afirmamos todo nuestro ser, toda nuestra persona en Cristo Jesús. Y ahí es donde cuando vos afirmás tu casa, que sos vos, en el fundamento que es Cristo, en esa base que es Cristo, es una base eterna, es una base estable, segura, íntegra, en el cual te va a dar fortaleza en tiempo de angustia, ¿sí? Y vas a poder disfrutar de esta vida, ¿sí? Con todos los altibajos que hay hoy en día, ¿sí? Y vas a poder tener paz, y vas a poder tener el amor, esa gracia, la paciencia, cuántas cosas que nosotros necesitamos que no se ven, ¿cierto? Que no es algo que nosotros podemos tocar, la paz, el amor, pero sí se siente en el interior de la persona. Por eso es que somos seres, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos un cuerpo, ¿sí? Y ahí vamos, día a día el Señor nos va transformando. Dice en Romanos, dice, Romanos 5, estamos leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Es una muy linda versión, fácil de entender. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Esto es una declaración absoluta del Espíritu. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz. ¿Cierto? Con Dios gracia a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Sí? Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Sí? La gloria de Dios es Cristo Jesús, es la persona de Cristo. ¿Viste cuando te hablan de gracia, de gloria? Mucho tiene que ver con Cristo Jesús, con la persona de Cristo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, ¿cierto? Va forjando ese carácter, esas pruebas, ¿cierto? Que uno va pasando por causa de haber creído en el Señor. ¿Qué pasa? Que cuando vos estás caminando en el Evangelio, ¿cierto?
Y yo no te estoy hablando de estar metido en alguna religión, yo te estoy hablando de creer en este Cristo Jesús. ¿Eh? Después es algo personal, que vos asistas a un templo, te congregues, es algo muy personal, que está bueno también, ¿sí? Pero más allá de todas esas cosas, te van a venir las pruebas, las dificultades, no estamos exentos por ser cristianos a que no vengan las pruebas y las dificultades. Lejos de ese evangelio que dice que todo va a estar bien, que esto, que el otro. No, vos vas a adquirir fortaleza y fe para pasar muchos desiertos, muchos Jordanes, muchas dificultades que vienen a tu vida, pero ese poder se va a manifestar en tu vida y vos vas a identificar al Señor que está con vos, ¿sí? Ahí dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar una resistencia. Eso te va forjando, eso te va fortaleciendo tu carácter, ¿eh? En cuanto a todas las cosas que se van a venir. ¿Por qué? Porque las tinieblas, al vos ejercer esta resistencia, también las tinieblas se van a querer defender y te van a querer mover de ese fundamento y te van a querer traer algunas dudas sobre las cosas que estamos hablando. Por eso es necesario que vos puedas escudriñar las escrituras. ¿Qué es lo que estamos haciendo juntos, cierto? En este recorrido de Romanos, ¿cierto? Y fíjate, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, ¿eh? Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Qué es lo que te va a dar estas dificultades? Te va a desarrollar una resistencia. ¿En qué? En que Cristo es el autor y el consumador de la fe en tu vida, y Él siempre te va a llevar, ¿cierto?, a que vos entiendas, ¿cierto?, de que el reino de Dios se está estableciendo en tu corazón. Y eso te va trayendo paz, te va trayendo sabiduría de Dios, que es una de las cosas que necesitamos para desenvolvernos en esta vida. Sabiduría, mi amigo, mi amiga, en la cual necesitamos en estos tiempos donde todo está muy, como decíamos por ahí, está todo muy loco en todo aspecto. Entonces necesitamos sabiduría, ¿sí? Necesitamos sabiduría para seguir desarrollando ese carácter en el cual fortalece esta esperanza que es Cristo Jesús. No es una esperanza vana, es una esperanza que hay una integridad, hay una palabra, no es una fe ciega. Esta fe tiene los ojos puestos en Cristo Jesús, ¿sí? Y dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Eh? Hay una seguridad en la salvación de Cristo. No es que hoy soy salvo porque me porté bien y mañana dejo de ser salvo porque me porté mal. No, aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Eh? La salvación en Cristo es segura. No es que hoy estás en el cielo y mañana estás en el infierno. No, ya habitamos el cielo, no necesitamos morir. Nosotros ya estamos resucitados juntamente con Cristo en el momento en que creímos la predicación de su palabra. ¿Sí? No es que necesitamos morir para, lógicamente, que cuando muramos va a llegar un momento en que va a haber una resurrección en nuestras vidas, que eso ya lo vamos a hablar más adelante, no te quiero confundir, ¿sí? Pero esta vida que estamos llevando en Cristo, ¿cierto? Ya hemos resucitado. ¿Por qué? Porque Él nos hizo nuevas criaturas. Él nos regeneró. Él está produciendo una regeneración de ese hombre espiritual que sos vos y soy yo, ¿sí?
cosas que por ahí no entendemos, pero el Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando esa persona que somos, ¿cierto? Y en la cual Él nos va formando. Pues sabemos, fíjate vos lo que dice, el verso 5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Ok? Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llevar nuestro corazón, llenar nuestro corazón con su amor. Otro elemento, el amor, ¿cierto? ¿Cuán necesario es el amor en nuestras vidas? ¿Cierto? ¿Cuán necesario es el amor en nuestras vidas? ¿Para qué? Para sanar primeramente todo nuestro interior, todo nuestro ser. Necesitamos ese amor verdaderamente sediento de su amor, por todas las cosas que acontecen en nuestras vidas, por ahí malas noticias, malos rumores, golpean nuestras vidas, angustias de un lado, batalla de otro, cuántas cosas verdaderamente que traen y hieren nuestro ser, ¿cierto? Cuán importante es el amor, un elemento que el Señor nos brinda a través de su Espíritu Santo que habita nuestras vidas, ¿verdad? Qué hermoso es poder hablar de estas cosas, ¿sí? El amor de Dios es verdaderamente algo que redime al ser humano, es algo que cuando comienza a obrar en el interior de la persona, produce un antes y un después, ¿sí? Donde todas las cosas verdaderamente comienzan a tener un brillo en nuestras vidas, donde podemos considerar aquellas cosas que son importantes, donde la vida toma un sentido, donde vos te comenzás a amar a vos mismo, ¿sí? A cuidarte como persona, como ser de Dios, como que Dios te valoró, vos tomás una conciencia del valor que tenés en Dios, entonces vos decís, no, para un poco, yo tengo un valor, no me puedo dejar pisotear por esta situación, por esta otra, por esto, por aquello, tengo que poner un freno a esto, porque Dios está en mi vida. Y Él te va a dar la fortaleza y vas a poder cruzar ese Jordán verdaderamente que se está viniendo, muchas veces se viene a nuestras vidas y nos quiere invadir y nos quiere anegar en esas aguas, ¿cierto? De tantas dudas, de tantas desilusiones que hemos tenido y que aún tenemos hoy en día. Pasan muchas cosas, mi querido amigo, mi querida amiga, donde sí o sí tenemos que poner todo en manos del gobierno de Dios. No es ese Dios que está enojado, que está irado, que está lejos de tu vida, viste como que no te escucha, no. ¿Sabés qué pasa? Que necesitabas esta conexión de la palabra que te trae buenas noticias y decirte, Dios no está, y no es ese Dios que está lejos, que está esperando que vos peregrines a diferentes lugares, sino que Dios quiere habitar y habita tu corazón. Y a través del Espíritu Santo Él derrama amor en tu vida y comienza a hacer cosas increíbles, cosas en el cual no hay duda, ¿cierto?, de que la certeza del Padre está en tu vida y vas a poder comenzar a forjar tu ser interior y a enfrentar todas esas cosas que antes te costaban enfrentar. ¿Sí? Y aunque muchos tal vez te hayan fallado, muchos tal vez te hayan claudicado, ¿sí? ¿En qué sentido? De que llegaste a un acuerdo con mucha gente y por X motivo esos acuerdos se han borrado, se han deshecho. Bueno, hoy este es un tiempo que yo no te prometo algo que vas a tener esto, que vas a ser enriquecido, No, yo te estoy hablando de algo interior. Ahí está la problemática, amado, en nuestro interior. Entonces el Señor viene a derramar su amor
dentro del interior, y a través de ese interior todas las cosas que vos estás anhelando serán alineadas. Por eso dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios es Cristo. ¿Eh? El reino de Dios es Cristo y su justicia es Cristo Jesús también. ¿Eh? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Por allá por Romanos 8, que es esta misma carta, verso 32, creo que por ahí está, habla, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Sí? Por eso yo te invito en este tiempo a que abras el corazón y atesores a este Cristo Jesús del cual yo te estoy hablando. Y yo oro al Señor que el Señor empiece a obrar en tu interior, en tu familia, en tu casa, en todas las cosas que vos andes, ¿cierto? Que el Espíritu Santo se muestre con ese amor que dice que Él tiene para vos. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Yo soy el primero, ¿cierto? Yo soy el primero. ¿Eh? Acá te está hablando un pecador verdaderamente por muchas cosas que uno ha hecho. No es que yo estoy predicando esta verdad o hablando esta verdad porque yo soy mejor que nadie, al contrario. Yo necesito, no es que Dios necesita que yo hable de esto. Yo necesito hablar. Pobre de mí si no hablo de esto. Es para lo único que fui hecho, para lo único que fui constituido, y para esto el Señor nos llama. Si no hiciéramos esto, pobre de mí sería de no comunicar esta verdad y esta buena nueva, ¿sí? Mira lo que dice el verso 7 del capítulo 5. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, ¿verdad? Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros seres queridos, sin duda, creo que sí, si llegáramos a esa hipotética situación, ¿verdad? Pero dice acá, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿verdad? Muchos dicen, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está en Cristo. Su único Hijo, Él sacrificó por nosotros. ¿Eh? Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Sí? Esto le hablaba Pablo a esta gente que todavía estaba un poco incrédula y todavía estaba bajo el viejo pacto en aquel tiempo, pero que habían creído en Cristo Jesús. Pero muchos de ellos todavía mandaban a que se tenían que circuncidar. La circuncisión consistía en cortar una parte del prepucio del miembro viril del hombre y de esa forma se convertía al judaísmo. Estamos hablando del judaísmo viejo pacto. Y ellos creían que todavía era necesario eso. Pero Pablo decía, no tan solamente tienes que creer, tener fe en Cristo Jesús. Y para eso era locura. Solamente tengo que hacer eso, tengo que creer, no tengo que hacer nada, no tengo que hacer ningún sacrificio, no tengo que cumplir con algún mandamiento, no tenés que cumplir con ningún mandamiento. Es por fe la cosa. ¿En qué? En la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia que es Cristo
hizo un hecho muy poderoso en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Llevó mis pecados y al yo creer, toda esa justicia vino sobre mi vida y sobre tu vida. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el justo por fe vivirá, dice. Un pecador no puede vivir por fe. ¿Eh? Entonces, tenemos una buena noticia, no somos más pecadores. Somos personas justas porque creemos en Cristo, pero todavía pecamos. Ahí está la diferencia, ¿sí? Porque la palabra no dice el pecador vivirá por fe, el justo vivirá por fe. ¿Por qué? Porque Dios nos declara justo en el momento que creímos en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Y ahí es donde una de las cosas que vos tenés que tener bien en cuenta. ¿Eh? Ya no somos más pecadores, que estamos vendidos al pecado. Hoy somos justos, que pecamos. Pero hoy, ¿por qué? Porque dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad ya no está en nosotros. ¿Sí? No te quiero confundir, pero dice que si confesamos nuestro pecado, dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Durante tu vida, diariamente, en tu devocional, cuando te levantás, cuando te acostás, Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Y entras en una administración y le pedís al Espíritu Santo que habita en tu vida, que está en tu vida. Él vino para quedarse, no es que hoy está y mañana no está más. Él vino para quedarse hasta que Él nos lleve. ¿El qué? El Espíritu Santo. Entonces, vos le pedís perdón al Señor y Él te limpia de toda maldad. En el momento que vos oraste, te levantás otra vez, está limpio, y Él se olvidó de tu pecado, se olvidó de tu hecho de maldad. ¿Eh? ¿Y eso qué es lo que te va a dar? Esa limpieza te va a dar más fortaleza para resistir, ¿cierto? Ese pecado, ese mal pensamiento, ese dolor, ese odio, esa raíz de amargura, esa angustia, ese mal humor, esa adicción. Él te va a dar la fortaleza. Por eso hay que te manda a que confíes en este tiempo, en esta palabra. No es tan solamente que va a salvar nuestras almas. Él vino para que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, por eso Él derramó de su amor en nuestros corazones, como hablábamos al principio. ¿Para qué derramó ese amor en nuestros corazones? Para vernos nosotros mismos, ¿cierto? Y cuidarnos, cuidar este cuerpo, cuidar nuestro ser interior y tener nuestros devocionales. Siempre que podamos pedirle perdón al Señor, tal vez caminando por la calle, no es tan solamente que te tenés que arrodillar a pedir perdón. Vos ya estás inmerso en Cristo, ya sos uno en Cristo Jesús, ¿cierto? Y dice el verso 7, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahí está nosotros por ahí moriríamos por una persona buena, ¿verdad? O por alguien que amamos, que consideramos bueno, pero no por una persona mala, por una persona que comete violencia, que hace un montón de cosas, ¿verdad? Eso está en nuestra naturaleza. Pero Dios como no tiene nuestra naturaleza, sino que tiene una naturaleza diferente, que es esa naturaleza la que nos salva, la que nos redime, la que nos regenera nuestro ser espiritual, ¿cierto? Ese murió por nosotros, Él envió a su Hijo a morir por nosotros, cuando éramos, la palabra, fíjate vos, éramos pecadores. Hoy pecamos, pero ya no somos más pecadores.
tenemos la justicia de Dios. Acordate muy bien. Hay una vestimenta de justicia en nuestras vidas. Esto es muy interesante. Y sé que hay una batalla en la mente, pero si somos pecadores, ¿cómo que somos justos ahora? Somos justos. Hay una justicia de Dios. Esto es lo que no te dicen muchos, lo que no te predican muchos, pero esto es una verdad que es bíblica. ¿Sí? Hay una justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros nos vestimos de esa justicia. Y aunque pecamos, pero cuando nosotros reconocemos que pecamos y le pedimos perdón al Señor, Él nos limpia de toda maldad. En tu espíritu, vos sos justo, tan justo como Cristo. En tu espíritu. En nuestra alma, ¿cierto? Que es nuestro carácter, nuestro ser, ¿cierto? Nuestras emociones, todo eso se va a ir alineando al espíritu por la palabra, se va a ir alineando, ¿sí? Y va a ir poniendo en balanza y se va a ir sanando esas emociones, ¿sí? Esos pareceres, esos pensamientos, esos criterios que traemos, ¿cierto? Dios lo va a ir sanando, ¿sí? Y a través de eso nuestro cuerpo también va a ser guardado de enfermedades. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de conductas, porque hay un montón de cosas que Dios nos va a ir capacitando, nos va a ir forjando, nos va a ir fortaleciendo en lugares donde teníamos debilidades, ¿sí? Y dice, entonces ya que hemos sido hechos justos, escuchá muy bien, entonces ya que hemos sido hechos justos, viste que no dice la palabra pecadores. Por eso, este es el poder de la declaración de Dios a tu vida. No lo que piensa el hombre, no lo que piensa la mujer de vos, sino lo que piensa Dios de vos. Fíjate lo que dice Dios de vos. Dice, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, ahí está. Vos decís, ¿para qué la sangre de Cristo? Acá está. Por la sangre de Cristo hemos sido hechos justos. Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así como fuimos enemigos de Dios sin saber que había un Cristo, hoy por este Cristo somos salvos. Esta es una verdad trascendental, ¿sí? Es una verdad en la cual estábamos antes condenación y la que estamos ahora salvos. Te vuelvo a repetir, no es que hoy soy salvo y mañana porque me porté mal ya no soy salvo. No es que estoy en el cielo hoy y mañana estoy en el infierno. Esa es una mentira religiosa. Cristo vino a salvarnos y es la salvación, es una seguridad para nuestras vidas. ¿Sí? Que yo parto hoy y estoy en las manos del Señor. Estoy en las manos del Señor ahora que vivo y cuando muero también estoy en las manos del Señor. ¿Sí? Muy importante eso, teniéndolo a Cristo en tu vida. Terminando, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Verdad? Tenemos todavía un... Cuando Adán pecó, escucha muy bien, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Qué quiere decir? La muerte es separación de Dios, es la muerte espiritual del hombre. El hombre se separa de Dios cuando Adán peca,
come del árbol del conocimiento del bien y del mal, deja de seguir conociendo a ese Dios y comienza a conocer otras cosas que tiene mucho que ver con las tinieblas, ¿sí? Y dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón, que es lo que hablábamos, qué importante es el perdón a nuestra disposición, ¿no? Para que muchos por medio de otro hombre, Jesucristo, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Impresionante, impresionante. ¿Eh? Somos hechos justos. ¿Viste? Cuando uno sí sé que somos pecadores, que somos esto, somos justos a los ojos de Dios. Ese es un principio espiritual, es una verdad espiritual en tu vida. Ahí está la fe, poner la fe en esta verdad. Somos justos. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Eh? ¿Sí? Pero ¿cómo quitamos esa culpa? A través del perdón. ¿Por qué? Porque Dios sabe de que nosotros, cuando venimos a Cristo, Él nos recibe y Él viene a habitar nuestras vidas. Pero Él tiene misericordia de nosotros, tiene ese amor, que sabe que vamos a pecar, vamos a errar en nuestro caminar con Dios. Entonces Él proporcionó el perdón. ¿Sí? Es esa facultad que teníamos directamente hoy de decirle, Señor, perdóname, ¿cierto? Es cuando le fallamos a nuestro papá, a nuestro amigo, a alguien querido, ¿verdad? Y le pedíamos disculpas, le pedíamos perdón, y el Señor otra vez se restablecía, otra vez esa intimidad. La relación nunca se pierde. ¿Por qué? Porque el Padre jamás te va a negar a vos como un hijo, porque ya hay una naturaleza en tu vida que está abrigada en Dios y en Cristo Jesús. Entonces Él no puede negar a sus hijos. Un padre no puede negar a sus hijos porque hay una sangre, ¿cierto?, en el cual ese hijo se identifica con el padre. Espiritualmente es muy parecido, ¿sí? El padre jamás se puede negar a un hijo porque el amor es muy grande de Dios. Entonces Él nos perdona y se restablece nuevamente esa relación. Este es un tiempo de que vos restablezcas y conectes con este Padre, ¿sí?, que se llama Dios. ¿Ok? Y dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cuál es la victoria? La salvación eterna.
¿Cuándo está la salvación eterna? ¿Cuando muero? ¿Cuando voy a la tumba? No, desde el momento que creíste en este evangelio. Sos juntamente resucitado con Cristo Jesús. Ese es el poder del Espíritu en tu vida. ¿Sí? Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios y vida para todos. Ya estamos terminando. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, Adán, ¿no? Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Acá está otra vez. Y terminando dice mi amigo, dice, mira, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Sí? Fíjate lo que está hablando, ¿no? La ley, ¿qué es lo que te dice? Lo horrendo que soy, o que era, mejor dicho, sin Cristo. Ahora esa ley a mí me traía una necesidad de un Salvador. Alguien que me saque de este problema, de la condenación y el juicio. Y Dios me proveyó a Cristo Jesús. Él me sacó en el momento que yo creo y tengo fe en la obra de la cruz y la de su resurrección. ¿Sí? Entonces, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ahí nosotros reconocemos nuestro pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Más grande que mi pecado es Cristo. Más grande. ¿Sí? Ahora, eso no me da licencia para seguir pecando, ¿no? Eso me da autoridad sobre el pecado, sobre esas conductas erráticas que yo tenía. Entonces comienza una guerra, una batalla dentro mío, pero ya yo voy a tener el poder de Dios habitando mi vida. Para lo que yo no podía vencer, lo voy a ir venciendo en Cristo Jesús. Y mi vida espiritual se va a ir realizando, va a ir creciendo, va a ir madurando, va a ser transformada. ¿Sí? Y si se ha detenido por alguna cuestión esa transformación, hoy se reinicia ese proceso de transformación en tu vida, en tu interior. Dice la palabra en Juan 7:39, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En su interior, en tu interior, en mi interior está la solución para todas mis cuestiones. Terminando dice, entonces así como el pecado reinó sobre todo y lo llevó a la muerte, ahora reina un cambio. La gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y la Reina Valera en este versículo dice, aquel que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos declarados justos, fuésemos justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. Ese es Cristo. Llevó nuestro pecado. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Todo tu pecado, todo tu error fuese en la cruz y esa justicia se impartió a todo nuestro ser espiritual y en tu vida también. ¿Sí? Así que mi amigo, hasta aquí llegamos con esta carta a los romanos. En este caso estamos en el capítulo 5. ¿Sí? Ya el día de mañana estaremos con el capítulo 6. Te mando un gran abrazo. Que Dios bendiga tu vida,
tu familia. Y bueno, seguiremos hablando y honrando al Señor con su palabra. Que Dios te bendiga.